Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:37, gran nivel de visualización en nuestras plataformas digitales. Gracias a la gente que está conectada con nosotros a través de nuestra señal de YouTube, nuestro canal de YouTube que se llama Sonorama TV. Muy gentiles, gran nivel de visualización a esta hora. Igualmente nuestra transmisión de Facebook, nuestro live, que nos escuchan, nos amplifican, nos miran. Y obviamente comparten nuestra transmisión, nos comentan, también nos critican como corresponde. Ya saben que las críticas son aceptadas, los insultos no. Estamos en la señal de radio, por internet en www.sonorama.com.es, por Facebook Live en Radio Sonorama, por YouTube en Sonorama TV, y ya transmito a esta hora por mis cuentas personales. Buenos días a quienes se conectan a través del Instagram. Gracias por aquello, muy temprano en la mañana. Muy gentiles, a quienes se conectan tempranito ya en la transmisión de Instagram, y estoy en TikTok. Saludos cordiales a mis queridos tiktokeros. Mi cuenta en Instagram, Fabricio-Vela, mi cuenta de TikTok personal, Fabricio Vela B, para que ustedes me sigan y escuchen el comentario sin rodeos. Bueno, me dicen Roberto Carlos, para que usted escuche, me dicen no hay señal en línea, si le puede chequear sí hay entonces. Don Alfonso Anangonó, el problema es su internet. Porque me dice acá don Robert que sí hay señal en línea. Muy bien. A ver, entremos en materia porque hay una enorme expectativa sobre lo que podría resolver la Corte entre hoy y mañana. Yo entiendo que la Corte no va a estirar los plazos más allá de lo que señala la propia norma constitucional. Entre hoy y mañana habrá una definición, ¿no? Habrá una decisión sobre el juicio político al presidente de la República. Ayer se filtró una información incorrecta. Finalmente la Corte Constitucional aclaró que no hubo sesión de pleno el día de ayer. Los plenos son convocados oficialmente y las convocatorias son publicadas en la página web de la página web de la institución. Y entiendo que todavía no hay convocatoria. Estoy aquí en la página web y no veo convocatoria de la sesión de la Corte Constitucional. Que digamos, hay una enorme expectativa, ¿no? Una enorme expectativa sobre lo que podría pasar. Sí, no veo convocatorias nuevas. No hay convocatorias nuevas. Si es que alguien sabe, le ruego compartirme con la certeza de que efectivamente va a haber. A ver, sí, no hay. No hay convocatoria nueva. Bueno, digo, ayer se filtró una información incorrecta que luego la Corte Constitucional aclaró, pero esto generó una gran discusión sobre lo que podría ser la decisión de la Corte Constitucional, y hoy vamos a tener en el comentario, digamos, en el segmento de ya de entrevistas, miércoles de tertulia, de análisis, de debate, vamos a tener a 3 constitucionalistas para hacer este análisis sobre el papel de la Corte Constitucional, que ha tenido un montón de interpretaciones. De los que saben y también de los que no saben, y de aquellos que sin saber creen saber y dicen cualquier cosa. Y dentro de todo esto, el debate también se ha trasladado a la arena política, en donde está claro que esta semana es una semana de tensión, de expectativa, de amenazas, de advertencias, de lo que ocurrió y de lo que podría ocurrir. De lo que ocurrió cuando el lunes la Corte Constitucional no avaló con sus votos la ponencia de la jueza Teresa Núquez, y hubo un resorteo entre los jueces, los 6 jueces, porque así dice la norma, hubo un resorteo entre los 6 jueces que no estuvieron de acuerdo con la ponencia de la doctora Núquez, y entre esos 6 jueces se designa como nuevo ponente al doctor Richard Ortiz, a quien extrañamente no le han hecho la misma campaña que le hicieron a la doctora Núquez, que eso también hay que leerlo, ¿no? Como yo les dije a inicios de semana ayer, como les dije ayer, aquí es muy fácil descalificar a la gente y no analizar la calidad de los fallos. Yo creo que por ahí debería ir la discusión. Pero ¿qué pasa a nivel político? Ayer en la Asamblea los legisladores tuvieron una intensa presencia en medios de comunicación, legisladores y actores sociales hablando sobre lo que podría pasar o debería pasar, porque de pronto aquí se discute la posibilidad de la denominada muerte cruzada, el fantasma de la muerte cruzada. ¿Qué es esto de la muerte cruzada?
mal llamado así muerte cruzada. Y para mí no es muerte cruzada, porque no es que se van todos en ese rato. Se van los unos, pero se quedan los otros una temporada. Es la aplicación del 148 de la Constitución, que establece que el presidente de la República tiene la capacidad para disolver por una sola vez el Poder Legislativo, pero obviamente hay causales. Y ahí mismo en el 148 de la Constitución, ¿qué dice? Por ejemplo, dice que cuando a su juicio le pone esa salvedad al presidente de la República, cuando a su juicio la Asamblea se arrogó funciones que no le corresponden, pero ahí pone previo dictamen de la Corte Constitucional, cuando a su juicio. Luego, cuando a su juicio la Asamblea ha bloqueado sistemáticamente el Plan Nacional de Desarrollo, no se necesita dictamen de la Corte Constitucional. O cuando a su juicio el país está en grave crisis política y conmoción interna, cuando a su juicio. Por supuesto, en derecho, si mañana o pasado el presidente de la República optara por disolver la Asamblea Nacional a través de un decreto ejecutivo, ese decreto ejecutivo tiene que contener la motivación correspondiente. No es que simplemente pone disuelvo la Asamblea y pare de contar, tiene que haber una motivación constitucional. Porque las resoluciones vinculadas a las normas constitucionales tienen que ser motivadas. Entonces, ¿por qué eventualmente el presidente podría invocar el 148 de la Constitución y decir disuelvo la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna porque no encuentro otra causal? Ayer me parece que el analista tributario, el doctor Napoleón Santamaría, publicaba en su cuenta Twitter que el presidente, por ejemplo, sí podría poner por arrogación de funciones porque la Asamblea aprobó este proyecto derogatorio de la reforma tributaria de noviembre del 2021, que luego fue declarado inconstitucional por la Corte Constitucional. Interpretación del doctor Santamaría, respetable. Pero me parece a mí que el presidente podría echar mano de lo otro. Tal vez políticamente podría ser, pero como digo, las resoluciones tienen que ser motivadas y una decisión de esa naturaleza debería ser motivada. El tema es que en medio de la posibilidad de que la Corte Constitucional dé paso al dictamen de admisibilidad en la Asamblea, obviamente se quieren curar en sano. Y claro, ya hay voces que supuestamente sostienen que dentro de la cabeza del presidente de la República está la posibilidad de que si la Corte Constitucional emite el dictamen de admisibilidad a favor del juicio político, el presidente automáticamente emitirá el decreto ejecutivo disolviendo la Asamblea Nacional y convocando anticipadamente elecciones. Yo creo que eso es muy discutible desde el punto de vista de que, y como yo he venido diciendo a lo largo de estos días, a mí me hace ruido cuando se señala que el llamar a juicio político a un presidente de la República o el que el presidente de la República aplique la disolución de la Asamblea, el uno es sinónimo de golpe de Estado y el otro sinónimo de dictadura, porque son mecanismos constitucionales. Y mientras cualquiera de estos mecanismos se desarrollen como señala la Constitución, para mí no hay ni golpe de Estado ni dictadura. Pues yo no puedo coincidir con aquellos que consideran que llevar a juicio político al presidente de la República, si éste cumple con las causales y tiene el dictamen de admisibilidad de un organismo como la Corte Constitucional, es sinónimo de golpe de Estado, de conspiración, de desestabilización. Yo no coincido con esta tesis. Como tampoco coincido con la postura de la CONAIE, le digo con respeto para la CONAIE y para la Unidad Sisa, de que si el presidente aplica el 148 y disuelve la Asamblea, automáticamente se declarará dictador. Porque no puede ser que para una cosa respetemos la Constitución y para otra cosa no respetemos, dependiendo, ¿no?, del cristal a través del cual se miran las cosas, que es justamente lo que pasa en este país. ¿Qué fue lo que pasó el día de ayer? A ver, el Coco Abedrabo, el asambleísta Jorge Abedrabo del Partido Social Cristiano, fue probablemente el legislador que por ahí aparece con una primera declaración, donde señalaba que en la Asamblea Nacional están todos preocupados por la muerte cruzada, que hay una preocupación, porque claro, pues, si se aplica el 148, los 137 asambleístas inmediatamente tendrán que dejar su curul e irse a su casa. Se quedarán sin curul. ¿Qué dijo el Coco Abedrabo? Escuchemos. Aquí lo que estamos haciendo es un trabajo legislativo responsable, que es lo que tenemos que hacer por el país, no por nosotros, por el país entero. Y así vamos a reflejar que sí va a haber desarrollo. Ahorita, claro, están preocupados. Adentro, créanme que están preocupados todos por la muerte cruzada.
Lo que se habla ¿Qué les dentro, preocupa de la lo que muerte se habla dentro, no sé si la estabilidad de ellos o la estabilidad del país. ¿Y al Partido Social Cristiano le preocupa también la A muerte? nosotros nos preocupa la democracia, no la muerte cruzada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es una muerte cruzada? Hay que entender. La gente nos dice, claro, que se vayan todos. Y está bien, porque yo sé que la Asamblea es la más impopular que hay. Y el gobierno también, ¿no? Es el reflejo de lo mismo. Pero ¿Qué ha están pasado? asustados entonces sus colegas. Algunos puede ser que sí, pero no es el hecho de romper el tema del legislativo, sino la democracia en sí. ¿Qué pasaría? 6 meses con un gobierno que pueda gobernar mediante decretos. Entonces, ¿es mejor que siga el presidente o no? El modelo de gobierno debe seguir. Por eso es un juicio político. Por eso el tema de sucesión. Aquí no es cuestión de escarbar o pescar al río revuelto. O decir que vamos a hacer algo en función de qué. No. Yo creo que el país necesita respuestas claras. El gobierno vemos que no tiene la capacidad para gobernar, hay que decir. Que vemos que no ha cumplido su palabra. En el tema de seguridad, en el tema de salud, en todo. En obra pública es inexistente. Pero vemos ahora las afectaciones. Mira el invierno. Pero si es incapaz el gobierno y la asamblea con una popularidad baja, ¿por qué no irse todos? Todos. A ver, eso no es el resultado de una democracia. Aquí no es... ¿Y qué vamos a pasar en un año y medio? ¿Qué vamos a tener? ¿Qué clase de asambleístas vamos a tener? ¿Quién está preparado para ello, políticamente? Esas preguntas hay que hacer. ¿Quién está preparado en el país políticamente para asumir un periodo de un año y medio? Declaraciones de Jorge Avedrago. Jorge Avedrago decía en la primera parte de su colocución asambleísta bolivarense por el Partido Social Cristiano. Decía que no sabe si están preocupados por la estabilidad del país o por la estabilidad de los legisladores respecto de la denominada muerte cruzada. Porque si el presidente aplica el 148 de la Constitución, disolviendo la Asamblea Nacional, la Asamblea automáticamente se irá a su casa y el presidente gobernará hasta que sea constitucionalmente reemplazado tras la convocatoria de elecciones anticipadas. Que más o menos es un periodo de 6 meses, 5 o 6 meses de acuerdo a la experiencia en organización de procesos electorales. Y la propia norma establece que el presidente de la República podrá gobernar mediante decretos leyes avalados previamente en materia económica por la Corte Constitucional. O sea, no es que el presidente de la República puede emitir un decreto ley aprobando la ley de recursos hídricos o un decreto ley reformando el Código Orgánico Integral Penal. Así nomás. Por eso es que yo no comparto cuando dicen que si el presidente de la República declara la disolución de la Asamblea y se va a la Asamblea automáticamente se declara en dictador. No, no es tanto así porque hay que revisar lo que dice la Constitución. Y para el caso de temas económicos, podrá gobernar mediante decretos leyes avalados previamente por la Corte Constitucional. O sea, no es tan sencillo como se pretende señalar. Hay que leer la Constitución. Pero bueno, Coco Avedrago dice esta tesis, que están preocupados por aquello. ¿Qué dice Alejandro Jaramillo, asambleísta de Izquierda Democrática? La opción a la crisis política es la muerte cruzada. El asambleísta Jaramillo, que ha mantenido esa tesis desde hace algún tiempo, coincide en el hecho de que, independientemente de cualquier cosa, el país no da para más. El presidente debe disolver la Asamblea y automáticamente convocar elecciones anticipadas. ¿Qué dijo Alejandro Jaramillo? Escuchemos. No se observa eso. Seguramente la Corte Constitucional eso es lo que va a observar, todos estos errores, estos horrores que han cometido los proponentes y también, en este caso, también el Consejo de Administración Legislativa, que no ha estado tampoco a la altura de un proceso de juicio político donde se tiene que observar todo el ordenamiento jurídico. En conclusión, asambleísta, ¿usted cree que la muerte cruzada es una solución a esta crisis o no? Sin duda alguna, tenemos que irnos todos a la casa, eso es lo que está pidiendo la gente, que la Asamblea Nacional se disuelva y que el presidente Lasso también ponga la renuncia o se vaya de este desgobierno que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Hay que ver también de manera responsable lo que se puede venir a futuro, pero en este momento eso es lo que quiere el pueblo, que todos nos vayamos a la casa. Dice Alejandro Jaramillo que el pueblo quiere que todos se vayan a la casa. A ver, hay un descontento general con la clase política, pero tal vez no es el mismo escenario de 2005. ¿Quién quita que de aquí a mañana o a la próxima semana o al próximo mes se vaya a configurar un escenario parecido a 2005 cuando los forajidos, llamados así por el entonces presidente Gutiérrez,
cuando la rebelión de los forajidos, como se bautizó esa movilización de una parte de Quito que provocó la cesación inconstitucional del presidente Gutiérrez, porque esa fue una cesación inconstitucional, al unísono el grito era que se vayan todos. ¿Cuántas veces hemos escuchado el que se vayan todos en este país? 1997, 2000, y en 2000 ocurrió la instalación de un efímero triunvirato, ¿no? Que siempre hablo yo de esta anécdota. Yo me acosté a las 12 de la noche del 21 de enero del 2000, trabajaba en Teleamazonas. Llegué a mi casa cerca de la medianoche y me acosté gobernado por un triunvirato, y a las 4 de la mañana que me desperté ya Gustavo Noboa estaba en el Ministerio de Defensa con el apoyo de los militares y de embajadas extranjeras, garantizando la sucesión presidencial conforme señalaba la Constitución, ya vigente la Constitución del 98. En 2005, que se vayan todos. Y esa expresión del que se vayan todos tuvo no solamente su evidencia en la oposición de este grupo de forajidos, de estos ciudadanos que se manifestaron en las calles en contra del presidente de la República, sino en contra de los legisladores. Y hay que recordar cómo algunos legisladores fueron agredidos en los exteriores de Ciespal, luego de que se destituyeron al presidente de la República y posesionaron al vicepresidente Alfredo Palacio. Y varios legisladores fueron agredidos: Miguel López de Pachacuti por Azuay, Luis Fernando Torres de Tungurahua por el Partido Social Cristiano, entre aquellos que recuerdo fueron agredidos en el famoso que se vayan todos. Y hoy volvemos a hablar del que se vayan todos. Y dice Alejandro Jaramillo, la gente quiere que se vayan todos. ¿Cuánto de eso, de ese sentir, sintonizan los políticos? Más allá de que obviamente está en el cargo. Yo me refiero, por ejemplo, a los temas de estabilidad política. Y hablo no solamente del legislativo, sino también del ejecutivo. Porque está claro que ni ejecutivo ni legislativo han sintonizado con las grandes demandas nacionales. Porque están pendientes de esto, de la muerte cruzada del juicio político, y no están pendientes, por ejemplo, de episodios como el que pasó ayer. Asesinada la directora administrativa de un hospital, del hospital del IES Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. O, por ejemplo, algo que me acaban de enviar: un secuestro en Santo Domingo. Me dicen esto. Estoy haciendo una digresión del tema político, para que vean que los políticos están en otra. ¿Ya? Están en otra. Andan pensando en cualquier cosa. Pensando en sus propios intereses, que la muerte cruzada, que el juicio político, ya, en este ambiente de inestabilidad en la cual el presidente es responsable, los asambleístas son responsables, ya, que hay una responsabilidad directa de los políticos y de la clase gobernante. Y en medio de todo esto, no se dan cuenta, por ejemplo, de la grave crisis social que estamos enfrentando los ecuatorianos. Yo acabo de recibir este mensaje. Abro el paréntesis dentro del comentario. Vivo en Carolina del Norte y hace pocas horas acabamos con mi familia desde lejanas tierras vivir en carne propia la angustia de los secuestros express en la ciudad de Santo Domingo, donde reside un familiar cercano. A Dios gracias, él y su acompañante están bien luego de haberlos tenido durante varias horas secuestrados. Como fin se les llevaron el carro y todo lo que tenían de valor. Fueron abandonados en un lugar alejado de la ciudad y aún con amenazas. Para variar y de fondo, nos comentaban que en Santo Domingo existen mafias donde también estarían involucrados policías y fiscales. Y fue esto lo que sirvió para que sean liberados sanos y salvos, aunque mi hermano sufrió golpes de parte de los delincuentes por defender a su novia. Al menos de nuestra parte, toda mi familia hemos decidido suspender los viajes que hacíamos anualmente hacia el Ecuador. Me imagino que cuando se enteren nuestras amistades acá, harán lo mismo. Esto causa un daño tremendo al país. El país ya no aguanta tanta inseguridad y nadie hace nada. Estamos verdaderamente consternados. Esto pasó en Santo Domingo. Yo no cito nombres por seguridad y yo le agradezco a la persona que me ha enviado ese detalle informativo. Esto es lo importante, pues. El Estado ha reaccionado frente al hecho de que una periodista, la colega Carol Noroña, tuvo que abandonar el país por amenazas. Algo que no había pasado jamás en el Ecuador. Así como ha pasado, no ha pasado nunca en el Ecuador. ¿Qué ha hecho el Estado? ¿Cómo ha reaccionado el Estado frente a eso, frente a esa amenaza? Ayer César Ricaurte de Fundamedios decía en el programa Los Irreverentes de RTU que, por ejemplo, en un medio de comunicación de Guaquillas,
Tuvieron que cambiar su línea editorial, que era una línea editorial de noticias de sucesos, noticias de crónica. Tuvieron que cambiar por noticias del espectáculo, amenazados y asustados, porque ya no podían informar. ¿Cuánto de esto hablan los políticos que hoy hablan de la muerte cruzada, que nos vayamos todos, que no sé qué? ¿Cuánto de esto habla el presidente de la República y sus gabinetes de ministros? ¿Cuánto? ¿Cuánto de esto? Porque no se dan cuenta que nosotros como sociedad somos una especie de esto es como un sándwich, ya. Aquí tenemos al Ejecutivo, abajo el Legislativo y en el medio aplastados los ecuatorianos. Así nos están tratando. El Estado ya se pronunció sobre el asesinato de la funcionaria del hospital del IES de ayer. Los asambleístas preocupados por la muerte cruzada del juicio político han dicho algo. ¿Es en serio? Por Dios. Gracias, el mensaje de Alejandro Jaramillo. Está en sintonía el parlamentario. Dice, hoy vamos a tratar los casos de desaparecidos en la Comisión de Justicia a las 9 de la mañana. Y además vamos a tener la comparecencia de algunas autoridades. Correcto. Eso es lo que demanda el país. Que los políticos, las autoridades se concentren en lo realmente importante. Pero hoy están concentrados en lo que está pasando a nivel político en esta discusión macro. Me recuerda a mi doctor Diego Lucero, triste episodio de lo de Ciespal, los que lo vivimos, los que lo atestiguamos, el episodio de Ciespal, cuando cayó Gutiérrez, y la caída de Gutiérrez fue invocando inconstitucionalmente el artículo de abandono del cargo cuando el presidente de la República estaba gobernando en Carondelet. Cierro este paréntesis para retomar en qué onda están los políticos. ¿Qué dijo el asambleísta Mario Ruiz de Pachacutic? Dijo que aplicar la muerte cruzada en medio de la crisis política no es la opción. Escuchemos al parlamentario. Póngame, por favor, Roberto Carlos. No, porque la muerte cruzada quitará la oposición política que tiene ahora esta asamblea. Porque mal o bien, digan lo que digan, ha sido esta Asamblea Nacional la que ha sido el fusible, la que ha impedido que aplique el proyecto neoliberal, el proyecto privatizador de este gobierno. Y sin la Asamblea Nacional, este gobierno en los 8 meses que le quedan tratará de llevarse, cargar con todo, de hacer todo lo que no pudo hacer en dos años. Y en ese lapso de tiempo, cuando el presidente Lasso quiera aplicar con decreto ley su proyecto político, no será la Asamblea Nacional la que le salga a la oposición, será la calle, serán nuestros hijos. ¿Quiénes son los que van a poner entonces ahí los heridos, los muertos? Nosotros, Pachacuti, las clases populares, los trabajadores. Y por eso no estamos de acuerdo nosotros ir a un escenario de ese. ¿Para qué? Para que probablemente en 6 o 8 meses quien venga a sentarse en el poder no sean nosotros, sino un proyecto político que ya dije, persiguió a las mujeres, a los periodistas, insultó a las mujeres y metió presos a un montón de gente que defendía la naturaleza y del extractivismo minero y petrolero. Aquí me queda claro, por ejemplo, que Pachacutic, Mario Ruiz es el nuevo coordinador de la bancada de Pachacutic, que Pachacutic no está de acuerdo. Pachacutic tiene una postura de que sí haya juicio político. Yo no sé si Pachacutic finalmente, si es que hay juicio político, vote por la censura y destitución del presidente. Porque Pachacutic ha tenido una postura muy sinuosa a lo largo de este periodo. Y Pachacutic, además, a la interna está dividido. O sea, hay posturas más radicales que otras y además hay legisladores que son más cercanos al gobierno que otros. No me digan a mí que la expresidenta de la Asamblea Nacional no ha sido cercana al gobierno. Guadalupe Llori ha tenido una postura de cercanía al gobierno y es más, en los últimos tiempos ella ha hecho mutis camino al foro y no ha emitido declaraciones. Pero está claro que Pachacutic no está de acuerdo con la posibilidad de ir a una disolución de la Asamblea Nacional. ¿Qué dice la bancada oficialista? ¿Qué dice Juan Fernando Flores, el coordinador de la bancada oficialista? Dice, aquellos asambleístas que están preocupados por la muerte cruzada deben estar tranquilos. Anuncia que si la Corte Constitucional admite a trámite el juicio del presidente Lasso, se defenderá. Escuchemos a Juan Fernando Flores. Roberto Carlos. Yo creo que los asambleístas deberían estar preocupados de lo que debe hacer la Asamblea Nacional, que es legislar y fiscalizar, y no si se van a quedar sin trabajo. Porque si la preocupación sobre ello era el que la muerte cruzada sea aplicada, entonces, ¿para qué tanta amenaza? Nosotros como Gobierno Nacional hemos dicho que la muerte cruzada es una herramienta que tiene el presidente de la República, que consta en la Constitución y que puede ser ejercida en cualquier instante según el criterio de lo que establezca el propio presidente de la República.
Allá ellos que se quedaron sin esa bala cuando intentaron aplicar el 130 numeral 2, que ya no se puede volver a aplicar, y ahora cuando pretenden que se haga un juicio político. Si el temor del asambleísta Torres y de otros legisladores es que se quede sin trabajo, que se quede tranquilo, pero que se dedique a trabajar para los 18 millones de ecuatorianos y no para las agendas personales que lo empujan. Que se quede tranquilo porque el gobierno no va a aplicar la muerte cruzada. Es que para nosotros la muerte cruzada es cumplir el capricho de quienes pretenden que adelantemos elecciones y no asumamos las responsabilidades que nos dio el pueblo ecuatoriano a través del voto. Nosotros llegamos al gobierno para hacer cambios y diferencias donde hemos reconocido que se tienen que hacer correcciones posterior a las elecciones del pasado 5 de febrero y donde nuestra postura es que no vamos a cumplir caprichos de quienes hoy pretenden que adelantemos elecciones. Pero Digamos, entonces para no es una gobernar opción la muerte cruzada. La opción siempre va a estar porque constitucionalmente está establecido así para el presidente de la República. Pero si la respuesta es que frente a que la Corte Constitucional pueda dar dictamen favorable para que el juicio político avance, deben saber que el presidente de la República se presentará ante la Asamblea Nacional y se defenderá como corresponde. Pero eso no deja sin ningún efecto el que la muerte cruzada pueda ser utilizada a consideración de lo que da el marco constitucional. Ahora, hablando de plazos, este juicio, si se aprueba y se admite en la Corte aquí, ¿será otra administración la que evacúe este proceso de juicio? Tendremos que ver la celeridad con la que pretenda actuar en ese sentido la Asamblea Nacional y las intenciones políticas que pretendan nuevamente manosear o pisotear la Constitución. Al menos 45 días dura el trámite de juicio político. Así que aquellos ecuatorianos que les han dicho que este fin de semana probablemente ya no haya presidente de la República, les están mintiendo. El juicio político tiene tiempos y es un trámite que no se adelanta por capricho de ningún legislador. Y en función de ello nosotros seremos respetuosos, como siempre lo hemos sido, de lo que... Declaración de Juan Fernando Flores. Él dice que el presidente, si hay juicio político, el presidente se va a defender. Yo les he explicado en varias ocasiones. El presidente no estaba obligado a ir antes a la Asamblea Nacional. Que pensaba y pienso que el presidente debió haber acudido a la Asamblea cuando ocurrió lo de Pandora Papers, porque además él ofreció acudir a la Asamblea y finalmente no lo hizo. El presidente no lo hizo porque él aspiraba a que el trámite de Pandora Papers esté en manos de la Comisión de Fiscalización. Cuando pasó a la Comisión de Garantías Constitucionales ya no quiso el presidente ir a la Asamblea Nacional. Tampoco quiso ir al Pleno, pese a que lo ofreció. Dijo que estaba abierto a ir a la Asamblea y finalmente no fue. No estaba obligado. Pero allí, por ejemplo, había un episodio de pérdida de credibilidad de la palabra del presidente que lo dijimos en este espacio. Cuando pasó el tema de Gran Padrino, el presidente tampoco fue a la Asamblea. ¿No estaba obligado? Sí, no estaba obligado. Que yo creo que debió haber presentado explicaciones, totalmente de acuerdo, y lo dijimos en este espacio. Pero si hay juicio político, el presidente sí está obligado a ir, porque el presidente está obligado a ir por norma constitucional solamente en 2 ocasiones a la Asamblea. La una, para presentar el 24 de mayo de cada año su informe de labores, el informe de la Nación. Y la otra, si hay convocatoria de juicio político. Son las 2 únicas ocasiones en las cuales el presidente de la República está obligado a comparecer ante la Asamblea. Pero si hay juicio político, y qué bueno que lo diga el asambleísta Flores, él dice que no se preocupen, que no habrá muerte cruzada y que el presidente va a acudir a la Asamblea Nacional. Tomémosle la palabra al asambleísta Flores. Declaraciones y todo queda ahí. Todo queda ahí en la hemeroteca digital. Que no va a haber, dice, muerte cruzada y que el presidente sí va a acudir. Finalmente, ¿qué dijo Leonidas Issa el día de ayer? El presidente de la CONAIE le ha pedido a la Corte Constitucional que emita un dictamen de admisibilidad. Yo creo que está en su derecho el ingeniero Issa de pedir que la Corte emita un pronunciamiento. Y está en su derecho de tener una postura. Con lo que no comparto, le digo con respeto a Leonidas Issa, con lo que no comparto es con su postura de que si es que el presidente aplica el 148 y disuelve la Asamblea, van a salir a las calles porque Lazo se va a declarar en dictador. Lo dije hace 2 semanas. O sea, o respetamos la Constitución en todos los espacios o somos selectivos. Escuchemos lo que dijo el ingeniero Leonidas Issa. El 17 de marzo, haciendo un pequeño plantón, pidiendo, no exigiendo ni presionando, pidiendo a la Corte Constitucional sobre los hechos acaecidos en este país por parte del presidente de la República, deben garantizar por vía constitucional, vía legal, en la vía democrática, que den paso a juicio político. Además de eso, conocemos también que hay una amenaza de llevar a muerte cruzada. Aunque pasara aquello, de igual la Constitución de la República ordena
que la Corte Constitucional, en ese caso, también debe hacer el control constitucional. Esperamos que la Corte Constitucional no espere que los pueblos, la ciudadanía, se ponga en las calles y esto genere mayor reacción. Pedimos que realmente puedan actuar en derecho. ¿No están de acuerdo en la muerte cruzada ustedes? Nosotros hemos sido claros. No se puede utilizando. Sí, en la Constitución de la República hay 3 mecanismos. Podría renunciar si es que tuviera el gobierno nacional la dignidad, porque no está haciendo bien las cosas. Hay segundo, el tema del juicio político desde la Asamblea Nacional, o también la muerte cruzada desde el presidente de la República. Nosotros hemos dicho cuál sería el menos traumático, el proceso que menos impacto tendría, el juicio político. Realmente nosotros creemos que no puede el gobierno nacional en este momento tan deteriorado que quiera implementar un proceso utilizando este mecanismo, un proceso dictatorial. Creemos, presidente de la República, usted no ha cumplido ni con su plan de gobierno, ni ha cumplido, solo pasó mintiendo los 3 meses de los supuestos 218 acuerdos. Por dignidad debería poner un pie al costado. Postura de la Unidad CISA, como digo. Exigen que la Corte Constitucional emita un dictamen de admisibilidad. Está en su derecho el movimiento indígena de hacerlo. Pero dejen que la Corte trabaje con tranquilidad y que la Corte emita el dictamen que considere si es favorable o no al juicio político y respeten lo que resuelva la Corte. Pero si vamos a respetar la Constitución en un sentido, respetemos en todos los sentidos. Es una postura que queda ahí igualmente para el debate público. Yo me he tomado el tiempo para hacer esta panorámica de todo lo que ha pasado. Debo citar a mi colega y amigo Vicente Ordóñez de Diario El Universo, que posteó en su cuenta todos estos videos y nos facilita el trabajo al resto de periodistas. Gracias al Viche, que cito la fuente como corresponde, no tengo ningún problema en hacerlo. Cito la fuente y gracias los posteos de Vicente Ordóñez, que nos ha facilitado el trabajo para generar estos comentarios y presentar una panorámica a la audiencia de lo que está pasando a nivel nacional. ¿Y en qué onda están los políticos? En esto estamos. Vean, al final, que la Corte resuelva rápido, que resuelva lo que tenga que resolver y ya salir de todo este relajo y que ya los políticos se dediquen y se sintonicen con lo que realmente nos interesa a los ecuatorianos y a las ecuatorianas. Les dejo ahí para que cada uno de ustedes tenga su propia valoración. Bueno, 7:09. Doña Emma Suárez dice que está cansada. Gracias por cansarse. Un abrazo. Bueno, gran nivel de visualización, ¿ah? Déjenme hacer la captura de pantalla porque esto va también a la hemeroteca. La gran visualización. 700 y pico en Facebook, 2.300 en YouTube. Dios les pague a madrugadores de mi patria. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.